Muy buenas tardes, los saluda su amigo Jesús Márquez. Esto es Battleground Americano. Estoy gustoso, feliz de estar aquí una vez más con ustedes. Hoy lunes, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero yo sí pongo y aquí estamos. Bueno, no, yo pongo mis palabras, mi contenido, no vaya a creer otras cosas. Mi gente, el día de hoy tenemos un programa con temas muy controversiales. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de China, la gran China, la titán. Y vamos a hablar de lo que está pasando por allá, una serie de protestas que están poniendo de repente, digamos que un poco en riesgo la dictadura de este hombre Xi Jinping, que está ya postulándose para ser un dictador por 10 años más. Él ha hecho cambios en las leyes, así como lo hizo Maduro, ¿se acuerda? Perdón, Maduro no, Chávez primero, después Maduro, pero primero Chávez. Y de esa forma, así es como hacen los dictadores. Los grandes dictadores van poco a poco haciéndose del poder. Recuerden a Hitler. Hitler, la primera vez que ganó su partido, la primera vez que se postuló y que entró con su partido, ganó muy poquitas escaños, ganó pocas, digamos, escaños en el poder de ese tiempo, de esa era, y terminó al último ganando, pero aún así, cuando ganó y él quedó en el poder, ganó con una pequeña diferencia. Casi la mitad de la población rechazó la idea nazi, ¿no? Pero sin embargo, una vez que ya estaba dentro del poder, empezó a hacer cambios y, bueno, se quiso perpetuar hasta que murió, gracias a que los aliados llegaron hasta donde estaba él prácticamente escondido no voy a decir, pero bueno. De igual manera, otros dictadores a lo largo y ancho de la historia, pues han entrado al poder, y una vez que están ya en el poder, bueno, pues se hacen de más poder y empiezan a consolidarse para perpetuarse en esas posiciones, ¿no? Lo mismo está haciendo en este momento Xi Jinping, que es el presidente de China. Ahora, ¿por qué esto es relevante a nosotros? Bueno, por dos razones. Una, que China es ya la segunda potencia económica mundial. Después de Estados Unidos, es China. China desplazó a Japón no hace mucho. Antes de Japón había desplazado también a Alemania. Y bueno, ahora China es la economía número 2. Y según expertos estaban diciendo que ya para el año 2030 China iba a sobrepasar a los Estados Unidos y convertirse en la potencia número 1. Aunque hay ya otros expertos que están diciendo que posiblemente eso no suceda, ¿no? Pero el punto acá que vamos a hacer es de la libertad. Aparte de lo económico, de lo que representa China geopolíticamente, lo económico también, en el asunto de la libertad. Y ese es el que está más, esa es la parte por la cual más cojea China. Y esto afecta a Estados Unidos, obviamente, nos afecta a nosotros. Por ejemplo, la cadena de suministro, de la cual dependemos mucho, y eso es algo que le tenemos que reclamar a los políticos de esta nación. Donald Trump, por eso, cuando él estuvo en la Casa Blanca, él intentó hacer cambios y lo hizo durante sus 4 años. Puso, por lo menos en esos 4 años, puso a la defensiva a los chinos. China, hoy por hoy, considerada nuestro principal adversario, geopolíticamente hablando, casi tirándole a enemigo. Si tenemos un enemigo a nivel mundial, no es Rusia, sino China. Eso sí es un hecho. Y el que no lo quiera ver de esa forma, pues no vive en este mundo, ¿no? Me llama mucho la atención cómo los demócratas quieren voltearlo y verlo al revés, verlo como que es Rusia para todo, Rusia para acá, Rusia para allá. Estos individuos, yo creo que ven a los rusos en la sopa. Esa es la realidad. Pero sin embargo, Donald Trump tenía razón. El principal enemigo geopolíticamente hablando no es Rusia, sino China. Sí, claro, a Rusia hay que mantenerlo a raya
Pero Rusia es una situación de la región únicamente. Y como lo tenía Donald Trump, tenía controlado a Rusia, a este hombre llamado Putin. Estaba controlado Putin. Durante los 4 años de Donald Trump, Putin no invadió a ningún país. Y ahora, bueno, por cierto, los demócratas en estos últimos días que tienen como control o con el control de el Congreso en la Cámara Baja, están haciendo hasta lo imposible por pasar más legislación para poder pagar, por ejemplo, uno de tantos, más a Ucrania para poder sostener esa guerra que no nos corresponde. Que para empezar, nació debido a que Rusia se hizo más fuerte, debido a que los demócratas, empezando por Joe Biden, hicieron que se pusieran así las cosas, ¿no? Permitiéndole, por ejemplo, construir o terminar de construir el gaseoducto que iba a proveer de gas natural a toda la parte de Europa, especialmente a Alemania, y eso hizo que se hiciera fuerte Rusia. Mientras que acá, en casa, en Estados Unidos, mermó la producción de petróleo, que éramos ya los número 1 a nivel mundial en producción de petróleo, y la mermó el señor Joe Biden y los demócratas con el pretexto de que quieren salvar al mundo, ¿no? Son los Robin Hoods de esta era. Pero bueno, el punto de hoy, el tema de hoy es este ataque a los derechos humanos que se está llevando a cabo en China. Y ya miles y miles de personas chinas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles a protestar. Están protestando. Y ojo, estas personas seguramente van a ser encarceladas. Y una vez que están dentro de la cárcel en ese país, quién sabe qué les pase. Son de los que los meten a la cárcel y tiran la llave, la esconden, ya nunca más salen. O sea, vamos a ver qué pasa con estos jóvenes. El punto es de que son valientes porque se han atrevido a desafiar a un dictador como lo es Xi Jinping, así se llama el presidente de China. Y todo debido a una política que pero que está surgiendo efectos recientemente, la política de cero COVID o COVID-0. Cero COVID significa que se activan ciertos mecanismos por parte del Estado una vez que haya detección de alguna persona infectada. Y según esta política, utilizan todo lo necesario para cerrar, para cancelar, para intentar, según ellos, controlar a los afectados al 100%. Esto es algo que está llevando a violar los derechos de muchas personas y por eso han surgido a lo largo y ancho del país, en China, en varias ciudades de la costa este, inclusive a lo que es el interior de China, que es la parte más pobre. Mucha gente no habla de esto, pero China, que tiene alrededor de 1.5 billones de habitantes o 1.500 millones de habitantes, ha sacado, sí es cierto, en las últimas décadas ha sacado a mucha gente de la pobreza. Ya alrededor de 350 millones de personas en China están consideradas en la clase media, pero de lo que nunca se habla es de que más de 1.000 millones de chinos siguen en la extrema pobreza. La mayoría de estas personas no viven en la costa de China, sino viven al interior, que es un país grandísimo, por cierto. Y viven al interior. Y en esas partes, en esas regiones donde, repito, viven más de 1.000 millones de habitantes, ya tiene tiempo que hay descontento entre la gente, entre el pueblo. Ahora que fui fui a México, a CIPAC, una persona que estuvo hablando ahí antes que yo, mencionaba de China y la impresión no nomás de él, sino de varias personas que estaban ahí me daba de que miraban a China como algo grandísimo. 2 minutos. Alabando a China. Por cierto, Alibaba, una de las principales empresas de tecnología china, está desplomándose y eso está también causando un descontento entre la gente. Pero bueno, y en Latinoamérica en particular,
hay una creencia de que China es lo máximo y de que y los que no lo alaban le tienen miedo. Pero yo cuando subí a hablar, yo dije algo de China. Dije, China está ya creciendo agigantadamente, es el segundo país económicamente hablando del mundo, pero a China le falta algo y es una pata de la cual cojea China, y es la libertad. En China no hay libertad. Y como no hay libertad, hay descontento. Y la única forma de mantener a la gente que está descontenta, especialmente cuando se trata de masas de gente, es poniéndole la bota encima. Y es lo que está haciendo el señor presidente de China, Xi Jinping, que está poniéndole la bota encima al pueblo chino. Pero esto es una olla express que va a estallar en cualquier momento. Y esto va a mermar. Va a mermar en el crecimiento económico, va a mermar en muchas cosas. Inclusive se puede hasta fraccionar, ojo, porque China es una nación compuesta de diferentes tribus o grupos étnicos. Y eso puede ser que algún día se fraccione China. Lo único que lo mantiene junto es la bota dura, el hierro de este dictador. Vamos a ir a un corte, mi gente. Soy Jesús Márquez. Estos son los temas del día de hoy. Esperamos que usted también participe. Vamos al corte, regresamos, no se nos vaya. Mike, Jesús Márquez. Muy buenas noches, les saluda su amigo Jesús Márquez. Esto es Battleground Americano. Estamos hablando el día de hoy acerca de China, la gran China, y acerca específicamente de estas protestas que están naciendo en diferentes partes del país. Algo con poco precedente. No digo que sin precedente, pero con poco precedente, porque es muy raro que haya estas manifestaciones. Especialmente es raro que sean públicas, que los medios de comunicación las estén transmitiendo. Por lo general, en la parte del interior del país hay mucho descontento y hay muchas protestas, pero allá, como decían allá en mi pueblo, ni la televisión llega. No me refiero así literal, obviamente, pero en la parte más avanzada, más industrializada y más moderna y más rica de China es la parte de la costa de China. Hay que recordar que China únicamente tiene mar o costa de un solo lado. Del otro lado, al interior, no tiene costa, y esa es la región que es más, donde hay más descontento, más pobreza, y que ya había habido reportes de muchas protestas en esas regiones, pero que no se miraban, no había muchas imágenes. Sin embargo, ahora que se están llevando a cabo también en ciudades más de la costa, pues ahí se están viendo más imágenes. Inclusive, acaba de salir una imagen donde arrestan a un periodista por estar tomando estos videos. Pero ya la gente, los jóvenes están demostrando y están saliendo a las calles a hacer este tipo de demostraciones. Inclusive, están saliendo con papeles en blanco porque en símbolo de que no se le permite a los chinos la libertad de expresión. Por lo general, cuando sales a protestar, haces cartelones en lo que estás en contra y tú lo escribes, ¿no? En este caso, son hojas en blanco para no escribir ningún tipo de lo que están protestando, vaya, ¿no? Y todo esto ahora ha sido, pues, comenzado una vez más por lo de la política de COVID, cero COVID. Vamos con nuestro invitado. En este momento tenemos al doctor Evans Ellis, que es profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, con enfoque en las relaciones de la región con China y otros actores fuera del hemisferio occidental. Doctor Ellis, ¿cómo está? Bienvenido al programa Battleground Americano. Buenas noches, un gusto de estar con usted en el programa. No, el gusto es mío, doctor. Estamos viendo en este momento, a partir de la política de cero COVID, que por cierto, esta política ya tiene tiempo, pero ahora, como están surgiendo nuevos casos, bueno, pues está agudizando, ¿no? En esta política de cero COVID, pues el Estado implementa como autoridad y bloques estrictos, inclusive encierra a los trabajadores en el lugar de trabajo. Ahora estábamos viendo imágenes de cómo estaban cerrando inclusive los departamentos donde se detectaba alguna persona con este virus. O sea, este tipo de cosas
obviamente infringiendo los derechos humanos y el pueblo está ya harto de eso. Si le agregamos también la situación económica que se vive en China, que tiene una crisis económica muy aguda, pues eso está haciendo que muchos salgan a las calles a protestar. Usted como experto, ¿qué nos dice de esto? ¿Qué es el resumen que nos da? Bueno, primero que nada, yo creo que eso es consistente con el patrón de tipos de protestas que vemos en China históricamente. O sea, no es tanto por, digamos, democracia, sino últimamente cuando la gente llega frustrados y esos de polución o mala educación o cosas así. O sea, hay muchos tipos de protestos diversos de este tipo y lo que estamos viendo, sí, es que la gente después de muchas semanas de esas restricciones que realmente impactan mucho su vida, están harto. Por ejemplo, en Urumqi, o sea, era como 100 días de entrar y, o sea, este fuego que resultó en la muerte de 10 personas era un tipo de cosas que muchas personas habían avisado. Si Sí. una encierra personas en su apartamento, ya cuesta muertos. Y entonces, esto es, o sea, pero sí, lo que está pasando es realmente por no poder controlar esta contagión y seguir con zero COVID, está perjudicando la economía en China, o sea, ya impactando de nivel muy personal las personas, pero también de nivel nacional. Se espera que este año un tasa de crecimiento de 3.2%, quizás el próximo año algo parecido y podría llegar hasta un Contracción. crecimiento de solo 2%. Sí, y sí, y esto Inclusive se hablaba de en algún punto se habló de contracción, y esto está muy lejos de tener ese crecimiento de más del 8% que tuvimos hace un par de años en China, ¿no? Exactamente, o sea, la economía china estaba decelerando antes de estos lockdowns, pero si esto realmente, o sea, aumenta la frustración sobre o sea, que la gestión de este gobierno no está considerando las necesidades de las personas en esos tipos de áreas. Pero también eso podría tener un impacto mundial. O sea, que este sector de buenas raíces está muy débil en este momento, con mucho endeudamiento, como hemos visto con casos como Evergrande. También esta bajo demanda china está poniendo en riesgo demanda para commodities. O sea, hemos visto ciertos precios bajos que afecta hasta América Latina y bueno, también por encima de otros tipos de shocks mundialmente como los shocks de cadenas de abastecimiento que impacta a todas las empresas que producen en China para otras partes del mundo. O sea, tiene implicaciones mundialmente que sigue esta política zero COVID y parece que por los números que yo he visto que se ha escapado esta contención, que eso implica que si el gobierno sigue esta política, tendría que imponer hasta Claro. más restricciones que ahora hemos visto. Doctor Ellis, usted mencionó algo muy importante, ¿no? Que la mayoría de estas protestas no han sido tradicionalmente en relación a más democracia, más libertad, sino que es por descontentos separados, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el descontento que mencionamos de la política de cero COVID, la economía también está ya haciendo un papel importante en estas protestas. Por ejemplo, 1 de cada 5 jóvenes de entre 16 y 24 años está desempleado. Ese es un número grande y por eso vemos la mayoría de los que están afuera protestando son jóvenes. Pero aparte de eso, es posible, y le pregunto a usted, que la razón por la cual tradicionalmente los chinos no hayan sido hecho protestas debido a la falta de libertad o democracia, porque tal vez el Estado tenga un control más avasallador que no permita que la gente en China sepa o conozca más de lo que es verdaderamente una libertad o una democracia, y que ahora, inclusive, el hecho de que el presidente chino esté poniendo la bota más fuerte sobre el pueblo, haciendo restricciones más duras, más fuertes que lo tradicional de los mismos chinos, ¿cree que ahora esto cambie y que en algún momento dado los chinos empiecen también a protestar y a pelear por más libertad y por democracia? Sí, o sea, es muy claro que este poder de censura que tiene que ver con control por Internet, control de los medios, es algo muy poderoso. O sea, y por eso también se ocurre lo que usted mencionó bien, o sea, este uso de papeles blancos, este simbolismo de contracensura. Claro. Pero también es interesante porque en medios sociales se nota que ahora, en estos últimos días, se permite mucho de esto, o sea, estos críticos, lo que indica que hay personas en
rango medio que no están completamente de acuerdo con lo que el presidente Xi está haciendo. Entonces, hay cierta apertura que permite esta expresión. Y sí, por supuesto, hemos visto en las revoluciones de color en el Medio Oriente y en muchos otros lugares, Sí. a veces cuando la gente empieza frustrado, es una frustración por su situación inmediata, ya podría desarrollar a otras cosas, aunque todavía no estamos allá en esto y por supuesto la censura tan brutal que tiene el gobierno chino, tanto en los medios como en la presencia policial, ya inhibe esto. Igual como vimos en Cuba, por ejemplo, en julio del año pasado, cuando utilizando tecnología de Huawei y otras cosas chinas, se cortaron la expresión de la gente protestando contra el gobierno, también por esta misma frustración de la situación económica y de los controles de COVID por el mismo gobierno cubano. Pero nunca es cierto cómo esta frustración expresada de forma individual por su situación observable podría dar a otra cosa. Y estamos en esa cuestión, creo que en este momento. El presidente de China, el señor Xi Jinping, está haciendo más duras las restricciones. Y no es únicamente con lo de COVID, sino que en cuestión, lo mencionábamos hace un momento, con los medios de comunicación, con la libertad de expresión y también con las compañías como Alibaba, donde ya en las compañías de tecnología, donde ha puesto más imposición, más regulación, inclusive haciendo que muchas inversiones del extranjero se vayan de China. Y esto ha causado que la economía china también vaya más en declive. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Será que él ya ve como que tiene que hacer esto para mantenerse en el poder otros 10 años más posiblemente? ¿O hay otra razón, según su análisis? Bueno, tenemos que recordar que el presidente Xi ya creció sus años formativos y las dificultades de su padre en esta época de Mao. ¿Sí? Xi entiende muy bien que de permitir debilidad es a veces peor que solo mantenerse fuerte. O sea, cuando China, por ejemplo, analiza personas como Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, quizás la elección es de intentar dar un poquito, 30. es realmente el peligro, y cuando uno aplica fuerza y mantener control, en el fin esto funciona. Entonces, yo creo que es mucho la orientación de Xi que antes de esta dificultad. Doctor Ellis, vamos a ir a un corte y regresamos para concluir con esta entrevista. No se nos vaya. Soy Jesús Márquez. Esto es Battleground. Regresamos ya. 3, 2, Mike, Jesús. Muy buenas noches, soy Jesús Márquez. Esto es Battleground Americano. Estamos conversando en este momento con el doctor Ellis. Es un profesor investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de los Estados Unidos. Doctor, yo ya para concluir, estábamos hablando acerca de cómo China, en las últimas décadas creció tanto a llegar a ponerse como, a situarse como la segunda potencia económica del mundo, y sin embargo vemos ya un decrecimiento, inclusive, por lo menos una desaceleración de su economía, y muchos dicen que en parte el culpable es Xi. Ahora, Xi no creo que sea ningún tonto, es una persona muy inteligente, muy capaz, pero él está ansioso de tener más poder, de consolidarse como más poderoso. Y aunque ya lo era, ahora quiere ser más poderoso para estar ahí o posiblemente perpetuarse, ¿no? Y esto ha hecho que para poder lograr que la China no haya brotes de personas que quieren la libertad o democracia, posiblemente él esté apretando más la bota, ¿no? Y eso ha causado que muchos se estén yendo, mucha inversión se esté yendo. ¿Lo ve usted así o usted cómo lo ve ya para concluir, señor Ellis? Sí, o sea, ya estamos acabando con esta era de China en que era muy importante esta atracción de capital occidental para desarrollar. Ahora estamos en una época, especialmente con presidente Xi, donde el control y mantener el poder del Partido Comunista es más importante. Y sí. O sea, las lecciones de 1989 de Tiananmen Square era que en el fin, cuando el futuro del partido está a riesgo, entonces mejor de
de aplicar fuerza en vez de permitir disidencia. Hasta personas como en este nuevo, industrias de tecnologías, personas potencial rivales como Jack Ma, mejor de impedir ellos hasta impedir tecnología occidental versus permitir algo que podría socavar el Partido Comunista. Y entonces yo creo que vamos a ver el desarrollo de las implicaciones tanto en crecimiento económico chino como el fin de cierta libertad de expresión, y vamos a ver esto en camino ya desarrollándose por los próximos años, y eso también va a impactar el futuro trayectoria de relaciones Estados Unidos-China y también el perfil que China tiene en América Latina. O sea, me salió otra pregunta, un comentario. O sea, es más importante en este momento el sostener a el Partido Comunista en el poder que el crecimiento extraordinario que había tenido China en las últimas décadas. Para ellos, en este momento es más importante mantener el partido, aunque la supervivencia del Partido Comunista, aunque se merme la economía de China. ¿Es así? Exactamente. Antes no era una decisión tan claro, pero yo creo que ahora, hay que hacer esta decisión, y Xi, por todo en su historia, está haciendo esto a favor de control y la sobrevivencia del partido versus este perdido de crecimiento económico. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor Evans Ellis, que es profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por esta entrevista. A usted, un gran gusto. El gusto es mío. Mi gente, ahí está lo que está sobre la mesa. Realmente es impresionante, y es lo mismo que yo leo en lo que está pasando en China. A mí me gusta mucho analizar, y para analizar lo único que hay que hacer es dos cosas. Uno, ver los datos, lo que está en la mesa, los números recientes, lo que ha pasado, la trayectoria de X que estés analizando, y le agregas a esto sentido común y tienes un análisis inteligente y completo. En este momento, el análisis es que China, que había tenido un crecimiento grandísimo, extraordinario, en las últimas décadas, ahora está mermando porque el partido en el poder, especialmente el presidente Xi, está intentando hacer que su partido y su poder de él sobreviva ante algo que es inminente. ¿Por qué? Porque cuando China, entre más rica se haga, entre más rica con su gente, con su economía, con sus empresas que ya se están volviendo multinacionales, obviamente, hay varias de ellas. Bueno, pues eso hace que se abra más. Y al abrirse más, hay más entrada de democracia, de libertad, por lo menos en la vista. Y hasta cierto punto el gobierno chino, el comunismo chino, no va a poder contener todo eso. Puede controlar, pero para poder controlar al 100%, tiene que sacrificar crecimiento económico. Esa es la realidad. Un gran geopolítico, George Milton, que habló precisamente de esto, escribió un libro precisamente de esto, y él decía que China no iba a llegar a ser la gran superpotencia del cual todo el mundo hablaba, porque tenía varios problemas, entre ellos la falta de libertad. Otro de ellos, de los problemas, era que tenía una gran población, alrededor de 1,000 millones de chinos viven en extrema pobreza. La parte de la costa de China ha crecido económicamente y ha salido de la pobreza, pero queda una gran parte del país que no. Y si le agregas a eso el hecho de que está dominado por un partido comunista, que cuando se ve en problemas, y digo problemas cuando ellos sienten que ya puede haber la posibilidad de que el pueblo los rechace y que empiece a querer cambios en la cúpula, entonces ellos empiezan a apretar la bota, el hierro. Y al hacer eso,
pues pasa lo que está pasando en este momento, que son los capitales extranjeros están saliendo. Por ejemplo, las dos empresas principales de tecnología de China, que son Tencent y Alibaba, son las joyas de la tecnología china. Son como el Google y estas cosas, ¿no?, de Estados Unidos. Y pues han perdido más del 50% del valor. $1 trillón se perdieron en los últimos 2 años. ¿Y por qué? Porque a partir de hace 2 años para acá, el presidente Xi ha impuesto mano dura, hierro, contra todo lo que es la libertad, más de lo que existía anteriormente. Y ahora, pues a raíz que el poder de Xi sube, aumenta, se consolida más, las empresas estatales también lo hacen. Y el sector privado decae, empieza a mermar y a hacerse más débil. Entonces los inversionistas ven eso y dicen, ¿saben qué? Nos vamos de aquí. Por ejemplo, SoftBank de Japón sacó una gran cantidad de efectivo, de dinero, de la empresa Alibaba. SoftBank, japonesa esta empresa, tenía muchos activos invertidos en Alibaba y dijo, no, nos vamos, porque esto va en dirección opuesta. También Berkshire, Warren Buffett, también está vendiendo ya su participación, su parte que tenía en el fabricante de vehículos chinos eléctricos BYD. Entonces, si estos hombres, estas empresas están sacando su dinero a China, cuando hace 10 años vendían hasta la mamá por estar en el mercado chino, así es. Y yo no admiro a estas personas como Warren Buffett, sí, se han hecho muy ricos con los negocios que han hecho en China, así como también Hunter Biden y los Biden, ¿no? En general. Pero se han hecho ricos, han vendido hasta la madre por estar en el mercado chino. Porque los chinos te exigen que cuando tú como empresa americana vas a hacer negocios a China, tienes que ceder tu tecnología, inclusive tu estatus de liderazgo en la compañía, porque al llegar a China, te exigen que te asocies con otras empresas chinas y que las empresas chinas tienen que ser el dueño del 51% de las acciones. Entonces, cuando va Apple, cuando va Ford, todas estas mega compañías grandísimas, multinacionales de Estados Unidos, van a China porque allá estaba el mercado naciente, millones y millones de chinos que estaban postulándose para ser nuevos clientes de todas estas empresas. Y como ya no tenían lo suficiente con lo que habían vendido en todo el resto del mundo, estas empresas estaban ansiosos de más riqueza para poderse comprar más yates y más todo. Bueno, pues van a China y venden, como ya lo dije, hasta la mamá por entrar al mercado chino. Ahora se están saliendo. Por lo menos empezaron a salirse. Porque ya vieron que el señor Xi tiene otras intenciones. Mi gente, vamos a ir a un corte en un momento, pero antes quiero dar el número de teléfono para que usted nos llame. Apunte, por favor, porque llegando del corte vamos a abrir las líneas telefónicas. 305-482-6715. 305-482-6715. Llámenos a ese número. También a otro que es el 305-482-6588. 305-482-6588. Llámenos ya y ahí se queda esperándonos cuando vamos al corte. Regresando vamos a entrar con usted. Soy Mike Jesús Márquez. Bueno, ya estamos aquí una vez más. Soy Jesús Márquez. Esto es Battleground Americano. Vamos a abrir las líneas telefónicas en este momento. Llámenos ya, por favor, al 305-482-6715. 305-482-6715. Llámenos para que nos dé su punto de vista. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que China va a llegar a desplazar a los Estados Unidos como la primer potencia mundial o que se va a quedar en la carrera? Fíjese que en los años 90, en los 90s, Japón, decían lo mismo de Japón. Decían que Japón iba a llegar y se iba porque estaba creciendo bastante. Japón venía creciendo, inclusive comenzó a hacer compras
importantes en Estados Unidos, comprando la torre Sears, por ejemplo, o muchos edificios, y empezó a hacer comprar muchos activos y muchos real estate en Estados Unidos. Y todo el mundo estaba, pero si bien preocupado por Japón. Sin embargo, llegó un punto donde llegó como a un tope y se quedó, ya no siguió, ya no creció. Igual puede pasar ahora con China. Y debido, como ya lo decía, a estos males que le afectan, que tiene China. Ahora, el único que inclusive esto que está pasando en este momento de la economía china, que está mermada, también va a afectar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos depende mucho de China. Le compramos muchas cosas de primera necesidad a China. Más acuérdese también durante la pandemia todas las máscaras que venían de China, por ejemplo. Y los demócratas que queríamos que las usáramos de hasta doble y cada ratito, entonces pues, se ocuparon millones y millones de máscaras, ¿no? De tapabocas. Es un ejemplo. Pero también ahora se puede afectar lo que es el suministro que viene de China. Es importante que veamos esta situación, ¿no? La cadena de suministro donde que se puede afectar. Y por eso Donald Trump decía que teníamos que hacer algo para que no dependiéramos tanto de China. Hay que recordar que en los últimos años el único presidente que se le ha puesto al tú por tú a China ha sido el presidente Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump? Llegó y les dijo alto a el saqueo de lo que es tecnología estadounidense. Se estaban robando todo lo que era de carácter intelectual, los chinos. Llevan años robándose todo eso de Estados Unidos. Todas estas empresas tecnológicas que han nacido, surgido en China, es porque se han robado la tecnología de este país. ¿Y por qué se la robaron? Bueno, se la robaron porque los ineptos, ambiciosos de las compañías multinacionales de Estados Unidos que fueron a China a vender hasta su madre para abrir su mercado allá, y como los chinos les dijeron tienen que ceder prácticamente el control de la empresa al estar en China, operando en China, tienen que ceder el 51% de la empresa. Bueno, pues ahí con eso tienen control para robarse una cantidad inmensa de tecnología. Por cierto, Apple, la compañía norteamericana, una de las más grandes del mundo, es cómplice de este régimen de China. Así es. Fíjese que acaban de salir un informe de que ahora que están las personas protestando en las calles en China, una de las formas que estaban haciéndose comunicar, porque los chinos de inmediato empezaron a impedir el internet y a censurar el internet para que no pudieran comunicarse. Bueno, pues una de las formas que estaban utilizando era a través de AirDrop, que es algo que tiene tecnológico que tiene los teléfonos iPhone. Y el gobierno chino le pidió a Apple, a la compañía americana, que detuviera el AirDrop que diga. ¿Y qué cree que hizo Apple? Cedió. Lo hizo. Obedeció al gobierno chino. Obviamente por razones de interés comercial. Porque a ellos les interesa que les sigan dando permiso de estar operando en China. Si no, iban a perder una cantidad grandísima de dinero. Pero ese es el nivel de estas compañías. Cuando usted vea a Apple o a todas esas multinacionales hacer aquí en Estados Unidos campañas que para defender al movimiento LGTB, por ejemplo, o para defender el derecho de la mujer a abortar, o para defender a los jugadores negros que se hincan cuando están haciendo honores a la bandera de Estados Unidos, y salen estas compañías defendiendo a esas personas, ¿por qué no lo hacen también con los que están protestando por libertad y por mejores condiciones allá en China? ¿Por qué ceden ante los dictadores de China
¿Saben por qué? Porque son hipócritas. Yo dijera, bueno, pues de perdida son parejos, ¿no? Ellos son hombres de negocio y bueno, si el hombre de negocio se preocupa por lo negocio, por lo monetario, por lo económico y ya. Lo mismo harían acá en Estados Unidos, lo mismo harían en Europa, lo mismo harán en Irán y en China. Pero no. Acá, en Estados Unidos, como lo pueden hacer sin ninguna repercusión, acá sí están del lado de los que protestan, están del lado del oprimido. Pero ya en China, como allá hay más regulación y el gobierno chino les dice, si ustedes se ponen del lado de los oprimidos, de los que están protestando, los vamos a echar para afuera del país. Entonces dicen los ejecutivos multibillonarios de esas empresas, dicen, no, aquí no nos metemos, aquí nos quedamos calladitos, vamos a ser cómplices del régimen comunista chino. Esa es la diferencia y por eso necesitamos a una persona como Donald Trump. Porque Donald Trump vino a pelear todo eso. Él fue y se le paró al tú por tú a China y le dijo, ¿sabes qué? Tenemos un déficit tremendo comercial contigo. Y aparte te estás aprovechando, no sigues los reglamentos, te estás robando la tecnología, estás violando todas las reglas y reglamentos habidos y por haber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a imponer aranceles. Y por ahí salieron algunos republicanos diciendo, no, pero es que los republicanos no somos de aranceles, somos del libre mercado. Sí. Yo me peleé con muchos republicanos que me salían a decir, no, pero Jesús, nosotros ¿cómo vamos a apoyar a aranceles? Sí, porque cuando hay un libre mercado justo, parejo, está bien que no haya aranceles. Pero cuando la otra parte, en este caso China, está haciendo trampa y no está siguiendo los reglamentos como deben de ser, entonces el libre mercado se anula y vamos a meterles aranceles. Ellos necesitan más de nosotros, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su producción, ellos como la fábrica del mundo, necesitan vender su producto. ¿Y dónde lo venden? En Estados Unidos. Sí, yo sé que hay otros clientes de los chinos, venden sus productos en otras partes del mundo, pero el principal consumidor de los productos chinos es Estados Unidos. Como es el país más rico del mundo, es el que más consume a los chinos. Y para que empiecen a abrir unas nuevas líneas de comercio con otros países para suplementar la cantidad de negocio que van a perder con Estados Unidos, para entonces se ahogaron. Pasaron 2, 3, 5 años y eso les va a afectar muchísimo. Entonces, ellos dependen mucho de nosotros. Aunque nosotros también de ellos dependen más de nosotros. Y si a eso le agregamos el hecho de que el dinero que se ocupa para hacer esas transacciones de los productos chinos que se venden en Estados Unidos es el dólar, que es imprimido por el gobierno de Estados Unidos, bueno, pues tenemos el sartén por el mango, mi gente. El chiste es que hace falta un líder duro, fuerte, luchón, como Donald Trump, para que se les ponga bien al brinco, al tú por tú, a estos dictadores chinos. Oye, Jesús, pero tú has dicho en el pasado de que no conviene que se imprima dinero. Ojo, yo digo que no conviene que Estados Unidos imprima dinero para que circule en Estados Unidos. Eso hace que Estados Unidos caiga en una inflación como la que tenemos en este momento. Y es lo que los demócratas hacen. Imprimir dinero para que circule aquí en Estados Unidos, porque con eso compran votos, con eso hacen que las masas les llegue mucho dinero y eso hace que se devalúe la moneda y que haga inflación. Pero cuando tú imprimes dinero para sacarlo del país, para llevarlo, en este caso, para comprar productos chinos, pues está bien. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, por allá en la época de los 80s, decía, en ese tiempo, la China de la época era Japón, como lo decía hace un momento. Él decía que tenemos el mejor de los deals. Los japoneses nos están vendiendo muchos productos y nosotros lo estamos pagando con dólares que nosotros mismos imprimimos. Y es lo mismo para con China. Donald Trump se le puso al tú por tú a China y lo logró detener. Ahora con este presidente Biden está cediendo totalmente. Necesitamos a otra persona ahí que le vuelva a dar pelea, lucha a esta China.
Por cierto, Biden no se ha pronunciado para nada en favor de los que protestan en este momento, que buscan libertad. Soy Jesús Márquez, esto es Battleground Americano. Ojalá le haya gustado el programa. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar. Que Dios le bendiga. Hasta luego.